Ok, listo. Vamos a estar hablando sobre el paso 8 en comunión diaria. Bueno, como es habitual, vamos a contestar el falso y el verdadero. ¿Es importante leer la Biblia y orar todos los días? ¿Quién responde? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Sin embargo, hay gente, aunque parezca lógico, hay gente que piensa que no es necesario ni importante que sea diario. Uno debe procurar leer muchos capítulos de la Biblia cada día. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué lo hace verdadero? ¿Qué lo hace falso? Yo siento que lo hace falso el hecho de leer muchos libros, porque no necesariamente podemos leer solo uno, pero tratar de entenderlo de mejor manera, solo uno, digamos. Así es, muchos capítulos no significa que yo esté comprendiendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Puedo leer hasta un versículo bien estudiado y puedo aprender mucho. Puedo leer un capítulo, puedo leer una porción de un capítulo, eh, alguna historia, porque a veces hay capítulos que contienen hasta 2 fracciones y aprender de la palabra de Dios. No necesariamente es la cantidad, pero por supuesto, donde pasa el tiempo, yo debo ir adquiriendo mayor conocimiento y mayor cantidad de cosas que voy aprendiendo en las escrituras. Dios me quiere transformar día tras día a través de su palabra. Sí. La realidad es que la palabra de Dios es el mensaje de Dios para nosotros, es la manera con que Dios nos habla, es la manera con que Él transforma nuestro corazón, nuestra mente, es la manera con la cual podemos conocer la voluntad de Dios. Así que Él quiere transformarnos eso a través de su palabra. Aquí viene un término muy usado por nuestras iglesias centroamericanas, el tiempo devocional. ¿Qué es un tiempo devocional? Bueno, dice que es una cita diaria con Dios. Otros grupos cristianos le van a llamar de otra manera, tal vez van a decir el altar, van a decir mi tiempo con Dios. Bueno, por ahí es el término, es la idea. Debe ser diaria, porque se requiere tiempo para desarrollar su relación con Él. La madurez no viene al instante, sino que se cultiva día tras día. A veces con los trajines y las situaciones de nuestra vida, no lo hacemos diariamente, pero adquirir el hábito de tener un tiempo con Dios diariamente es lo mejor y es excelente. Diario, ya que los problemas son diarios, ya que las circunstancias de un día a otro varían, deberíamos tener un tiempo con Dios diario. El Salmo 5:3 hasta nos da una idea cómo puede ser este tiempo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Uno lo llaman la hora quieta. ¿Okay? Tiene distintos nombres. Ya le dije que otros podían ser el altar, el tiempo devocional, mi tiempo con Dios. Bueno, es un tiempo de esperar delante de Dios para que nos hable a través de su palabra y después responder en oración. Entonces, la idea del tiempo devocional es un tiempo como donde yo combino dos cosas. Leo la Biblia, medito en ella y oro por lo que Dios me ha hablado en la Biblia. Sabemos que debemos orar, tiempo de oración, tiempo de estudio bíblico, pero el tiempo devocional es como un tiempito más pequeño, pero donde combino ambas cosas. Leo un pasaje, medito en él y oro por lo que Dios me habló a través de ese pasaje. Okay, es algo más balanceado. Esto puede ser diario, este tiempito con Dios. Ya si yo necesito estudiar, debo sacar un tiempo más amplio. Voy a agarrar tales días a la semana o tal día a la semana para sentarme con la Biblia, con un diccionario, para aprender o un libro que me guíe como un discipulado para estudiar. Orar lo puedo hacer diariamente y varias veces al día, pero el tiempo devocional es algo como más compacto, más pequeño, pero combinado, ¿verdad? Su importancia. ¿Qué importancia tiene el tiempo devocional? Vamos a buscar Josué 1:8.
Tal vez Lolita nos los lee. Y el Salmo 63:1 me lo puede leer Andrea si no tiene problema para hablar allí. Y Mateo 4:4 lo voy a leer yo. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Perfecto. Entonces, ¿para qué sirve el tiempo devocional? ¿Para qué? Para que las cosas que yo haga me salgan bien. Entonces, ese es un propósito. Yo presento mi día delante de Dios, tengo un tiempo con Dios, pero buscando que Él prospere mi camino y haga que todas las cosas que yo haga, ¿verdad? En lo que cabe, me salga bien, que ese día me vaya bien, que la diligencia que voy a hacer en el trabajo, que los estudios que voy a realizar, que los mandados que voy a hacer me salgan bien. Ahora, Salmo 63:1. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Ok. Entonces, ¿qué importancia tiene un tiempo devocional? Aquí es como refrescarse, como beber agua, como saciar la sed, ¿verdad? Del alma. Ayuda a saciar el alma, por así decirlo. A darle saciedad a nuestra alma, a darle paz, a darle tranquilidad. Por ahí puede ir la respuesta a ese versículo. Y el Salmo 4:4, perdón, Mateo 4:4 es parecido al Salmo 63 en la idea de satisfacer, porque dice así, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Nos alimenta, nos fortalece, nos ayuda, es nuestro alimento espiritual. Mateo 4:4. Ahora, una pregunta. ¿Diría usted que una cita diaria con Dios es una necesidad solamente o solamente una buena idea si le queda tiempo? Bueno, aquí usted puede poner su idea personal en cuanto a eso. Por supuesto que la motivación en este curso es de que no sea algo esporádico, ¿verdad? Sino que sea algo que podamos nosotros hacer, no porque sea una idea cuando yo sienta hacerlo, sino que sea algo que siempre lo estemos realizando, lo estemos haciendo. ¿Cuándo y dónde tener su devocional? Tal vez el mejor tiempo es en la mañana. La razón, esto le permite comenzar el día con Dios. Nuestro Señor Jesucristo y personas como David apartaron un tiempo especial en la mañana. Salmos 5:3 y Marcos 1:35 son los ejemplos. Obviamente esto implica que tendrá que levantarse más temprano de lo acostumbrado, pero valdrá la pena. ¿Por qué es mejor en las mañanas? Si el trabajo lo permite, ¿verdad? Si no está trabajando una persona en las madrugadas o en la noche. ¿Por qué? Porque de ahí nadie le molesta, nadie lo atrasa, nadie le interrumpe, todo está en silencio, puede meditar, probablemente necesitará, como dice ahí, poner el despertador y levantarse una media hora antes, una hora antes, el tiempo que usted ocupa para hacer su devocional y hablar con Dios. También le permite estar preparado para ese día. Hacerlo en la noche es una opinión personal. Implica que ya voy cansado, ya voy agotado. Voy a orar cuando ya tengo sueño, cuando tengo pereza. Implica que voy a orar cuando vine desanimado por problemas, por circunstancias que pasaron durante el día. Y ya no voy a presentarle el día, sino que voy a presentarles quejas. Entonces, es mejor en la mañana. Ahora eso no es algo legalista ni estricto, ¿verdad? Yo creo que Dios recibe nuestro esfuerzo a la hora que sea, pero
por lógica como que calza mejor para empezar el día. Se debe buscar un lugar tranquilo donde pueda pasar este tiempo sin interrupciones. Apartar un lugar que nadie le moleste. Si es un lugar donde le están llamando a cada rato, donde abren la puerta, no, usted va poco a poco a perder el interés y no va a seguir orando o teniendo su tiempo devocional. A veces para buscar esta privacidad hay que levantarse antes que los demás, cerrar la puerta de su cuarto o irse al patio, ¿verdad? Entonces, a veces habrá que tomar estas medidas, estas situaciones, para poder tener un buen tiempito con Dios. Y aquí les está pidiendo un compromiso. A veces las personas de hoy en día no quieren compromiso, pero si nosotros no nos ponemos metas, no escribimos, a veces no digo, bueno, lo voy a hacer, no planeamos, no hacemos las cosas. Entonces, la idea de este discipulado es hacerle un reto. Hora a la que voy a, entonces, a levantarme, ¿verdad? O a orar, que pienso orar. Bueno, hora de hoy, perdón. La hora que estoy haciendo el compromiso, el lugar, y aquí sí va la hora en que me voy a levantar. Entonces, este también es una tarea personal. Ojalá lo puedan hacer. Si ya lo están haciendo, no hay problema. Ya ustedes ya lo están realizando. Si no lo están haciendo, les motivo para que puedan hacer ese proyecto de vida personal que seguro les va a bendecir mucho. Vamos a retrocedernos un poquito aquí en el lado izquierdo. Nos dice para pensar, Hebreos 4:12, compara la Biblia con una espada de dos filos. A veces la lectura nos incomoda porque penetra nuestra vida para mostrarnos lo que somos y lo que tenemos que corregir, ¿verdad? Eso sucede cuando leo la Biblia o cuando están predicando y como que algo me llegó, como que era para mí. Es Dios hablándonos. ¿Alguna vez ha dado gracias a Dios por esta característica tan necesaria de las Escrituras? O sea, darle gracias que Él nos habla a través de la palabra de Dios, darle gracias de que Él nos está retando, de que Él me habló a través de la prédica, a través, en este caso, del devocional. Es bueno también agradecer que Dios usa ese medio para corregirnos y ayudarnos. Bueno, la otra parte de los versículos, de los libros, el orden de los libros del Nuevo Testamento. Estos son los que continúan. Vea, está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El último del Antiguo Testamento va a ser Malaquías. Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Estos libros que les estoy mencionando aquí son conocidos como profetas menores, no por su menor importancia, sino porque son profetas que escribieron menos. Va a haber de una hoja, o sea, de 2 hojitas, menos capítulos comparados a Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son libros muy grandes. Estos son más pequeños. Por eso se le conoce en la teología como profetas menores. Estos profetas menores generalmente hablan de varias cosas, pero la mayoría hablan sobre el tema de la justicia social. Si ustedes lo leen, va a hablar mucho sobre el rico oprimiendo al pobre, sobre la injusticia, sobre líderes que deberían gobernar bien al pueblo, no robarle, sobre el tema de impuestos y cosas así que pasaban del abuso de los reyes, gobernantes y aún otras naciones sobre los pobres, las viudas, las desamparadas, donde aquí en estos libros se muestra a Dios como el Dios de las viudas, el Dios de los pobres, el Dios de la justicia. Son libros que casi muy poco se predican en las iglesias, pero tienen temas importantísimos y más para la vida actual. Se los recomiendo que le dé una mirada a estos libros de la Biblia y no los dejemos de lado como algunos lo hacen. Ahora sí, vamos a la página 21. Lo que debe incluir el tiempo devocional. ¿Qué cosas debe incluir en su tiempo devocional? Eso es una guía, ¿verdad? Nada está escrito en piedra, pero es una buena guía. ¿Con qué actitud debe presentarse delante de Dios? Igual vamos a hacer la misma dinámica. En este caso, si puede Andrea buscar el Salmo 139, 23, 24. Luego, Lolita, que me ayude con el Salmo 119,
18. Yo buscaré el Salmo 5.3. Cuando lo tengan, ahí pueden ir empezando. Listo, pastor. Ok, perfecto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Perfecto. ¿Cuál actitud crees que puedas extraer de esos versículos? Una actitud del salmista, cómo él se presenta delante de Dios, cómo él quiere presentarse delante de Dios. No sé si Con arrepentimiento. Ajá, con una actitud arrepentida, con una actitud humilde, ¿verdad? Parece. Sí, con una actitud de que Dios lo examine, de que Dios lo analice. Exactamente, con una actitud de humildad y arrepentimiento. Por ahí puede ir la idea. El siguiente, Lolita, no sé si lo tienes. Sí. Ok, listo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ok. Esta es una actitud como dispuesta a aprender. Esos ojos no son los ojos de la visión, como del entendimiento. Abre mis ojos, ayúdame a captar para ver la maravilla de tu palabra, de tu ley. La ley no siempre era la ley de Moisés en la escritura, sino que a veces significa la palabra de Dios como sinónimo. Es un sinónimo que usa más el Salmo 119 para hablar de la palabra de Dios. Entonces, ahí nos indica a estar dispuestos como a aprender lo que la palabra de Dios me quiere enseñar. Creo que viene entrando la hermana Matilde. Dale un chancecito. Esta hermana se acomode. Bienvenida, hermana Matilde. Bendiciones. Buenas noches, pastor, bendiciones. Discúlpeme Bendiciones. la hora, que estoy bastante retardadita, pero No se preocupe. estaba. Bueno, pastor, No. discúlpeme. Bueno. No se preocupe. Estamos, ahí va a quedarle el video. Yo se lo voy a reenviar para que usted revise la primera parte que ya adelantamos, pero continuamos en la página 21, si no me equivoco. Sí, en la página 21, donde dice lo que debe incluir en su tiempo devocional. Entonces, hablábamos, por ejemplo, preparar el corazón, ¿verdad? ¿Con qué actitud debe presentarse ante Dios? Salmo 139, 23, 24. Ahí iría con humildad y arrepentimiento en esa línea. Sí. Lo quiere poner y para ubicarnos en lo que estamos hablando. Listo. Sí, señor. Y el Salmo 119, versículo 18, nos va a hablar con una actitud de aprendizaje o dispuestos a aprender de la palabra de Dios. Es lo que quiere decir este salmo. Y aquí quedamos con disposición para aprender la palabra de Dios. Sería más correcto. Y aquí el Salmo 5.3 que voy a leer. Salmo 5.3. Si usted gusta, puede ir buscando este otro pasaje, Hebreos 4.16, mientras yo estoy con el Salmo 5.3. ¿Está bien? Ok, listo. Entonces, Salmo 5.3 nos va a decir: Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aparte que hablamos de la importancia de presentarse a Dios en las mañanas, aquí como que nos está hablando como de un reto, ¿verdad? Él está dispuesto a presentarse, hay disposición. Él está preparando su corazón para hacerlo temprano. Entonces, él está dispuesto a madrugar, dispuesto a sacrificarse. Yo veo sacrificio ahí también, disposición y sacrificio. Y todas las cosas de Dios cuestan.
No son fáciles. Entonces aquí hay que disponerse. No, me avisa mi hermana si tiene Hebreos 4:16. Si no, ahí le damos un tiempito. Sí lo tengo, pastor. Ok, cuando guste. Dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya, gracias. Ok. Acerquémonos Entonces, pues. es acercarse con confianza a Dios, ¿verdad? Con confianza. Sí, Por con ahí creo que confianza. se me olvidó una parte donde dice que hay que esperar también de uno de los pasajes. Bueno, ustedes les pueden añadir más cosas que ustedes aprenden de estos versículos. Solo mi parte es una idea general. Esperar en él. Aquí, bueno, también en Hebreos 4:16 es acercarse. Eso es parte de preparar su corazón. Hay que estar dispuesto a acercarse para poder recibir de la palabra de Dios. Acercarse. Ok. Estudio de la palabra de Dios. Juan 5:39 nos manda a estudiar a fondo las escrituras. Esto implica que no solamente leer, sino también estudiar el pasaje con el propósito de descubrir su significado y lo que Dios quiere comunicar. Entonces, el tiempo como devocional es más como una lectura básica. Hay gente que confunde esto con estudiar. Y yo quiero aclararlo muy bien. Hay unos libritos, yo no crecí con ese ambiente de estos libros devocionales, pero son buenos para los que lo saben utilizar. Son unos libritos que vienen como con pasajes para que usted lo estudie y ahí te viene con una pequeña explicación o aplicación de ese pasaje, ¿verdad? Algo sencillito, es como una página pequeñita, un librito pequeño para que la gente estudie un pasaje y lo aplique. Y eso es para ayudar a las personas a tener este tiempo devocional para orar, leer un pasajito y aprender algo de él y vámonos. Pero estudiar es algo diferente. Estudiar es donde yo agarro la Biblia, puedo agarrar diccionarios, comentarios, la Biblia solamente, pero agarro es la Biblia, no un comentario, perdón, no un devocional, algo que alguien hizo, y yo estudio la Biblia y agarro tiempo. Y ese requiere más tiempo. Eso es diferente a la lectura devocional donde yo leo un pasaje, no lo analizo tanto, no lo leo, agarro la idea general y oro. Ese es un devocional, es algo más sencillo, más práctico. Pero estudiar, entonces yo voy a ver esa palabra, qué significa, a quién le dijo Jesús tal cosa, por qué lo dijo, para qué lo dijo, qué significa estos versículos, etcétera. Voy a profundizar. Entonces no es lo mismo. Hay gente que se queda con el estudio general, esa lectura general, y la lectura no te da profundidad de conocimiento. Entonces necesitamos también apartar en la semana tiempo para estudiar, para que entiendan que son dos cosas distintas, ¿verdad? Para comenzar, estudie pasajes cortos, no más de un capítulo. Por supuesto, usted puede leer mucho y más bien entender poco, donde poco, menos es más, mejor dicho, en este caso, para aprender a estudiar la Biblia. Tal vez es mejor leer un pasaje corto varias veces que leer varios capítulos, así podrá analizarlo bien. Y le quiero añadir, bueno, hay cursos para estudiar la Biblia, cómo estudiarla. Esto es un devoción, esto es un discipulado, es algo más general. Pero algo que quiero aprovechar para decirles es, cuando estudien la Biblia, si pueden, sea en su teléfono, en el teléfono también uno puede descargar Biblias, o si puede conseguir otras versiones, como la Dios habla hoy, la nueva versión internacional. El lenguaje sencillo no se lo recomiendo porque cambia mucho las palabras, pero estas otras versiones son buenas para que usted las compare. La Reina Valera, aunque es una buena versión y muy popular en las iglesias evangélicas, las iglesias nuestras, tiene palabras muy antiguas del castellano que hoy no se usan y entonces usted puede quedar que no entiende. Sin embargo, si usted compara versiones, puede ser que usted agarre mejor el significado. Cada palabra tiene sinónimos. Entonces, esos sinónimos son usadas en distintas traducciones. Por ejemplo, si yo hablo de San Juan 1:1 y habla de la palabra el logos, en el principio era el verbo,
y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y yo, qué es verbo? El verbo es la acción de la oración. No, en este caso, tal vez la palabra verbo en griego es logos, pero se puede traducir, en vez de verbo, se puede traducir palabra. Entonces, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Ahora, si yo estudio palabra es un título que también se le da a Jesús. Él es la palabra viva, la palabra viviente. Entonces, si yo lo comparo, lo voy a encontrar en otras versiones con palabras más sencillas. Eso es lo que le quiero decir. Así que compare las versiones, eso le va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. ¿Cómo estudiar la Biblia? Vean, aquí es más como práctico, ¿verdad? Como ideas. Bueno, aquí hay una guía. Esto le sirve para un estudio sencillo. Hay algo que se conoce como el método inductivo. Si en algún momento de la Biblia, si en algún momento en la iglesia dan ese método, llévelo. Es una manera de cómo interpretar la Biblia de manera muy sencilla. Son 3 pasos prácticamente. Aquí hay algunos de ellos metidos aquí. ¿Cómo estudiar la Biblia? Bueno, usted toma un pasaje. Escoge el pasaje que sea corto. Si es una historia completa. Si es una parábola, la parábola completa. Y si va a leer un capítulo, solo el capítulo. Trate de que sea corto. Aquí hay algunas preguntas que le pueden ayudar a analizar el pasaje. ¿Qué me impresionó más del pasaje? Entonces te apunta, me impresionó esto. En un cuadernito puede hacer eso. ¿Cuál es la idea principal? Si usted lee la historia y usted pregúntese, ¿para qué lo escribieron? ¿Qué quiere transmitir? Es como cuando usted lee un cuento y el cuento tiene una moraleja. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta historia? Tiene que haber un propósito. Revise las palabras claves. Si usted lee Filipenses va a encontrar la palabra gozo por todos lados. Hay palabras que se repiten mucho a veces. Y hay palabras que no se repiten, pero como que son claves para entender ese pasaje, ¿verdad? Revise cuáles son palabras claves, investiguenlas, investigue qué significan. Y ahora aquí viene algo que se llama aplicación. ¿Qué significa para mi vida? Si usted no agarra ese pasaje, como pasa con los cuentos, si yo no le busco la moraleja, es una historia nada más. Puedo estar aprendiendo historias de la Biblia, puedo estar aprendiendo lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, lo que hizo Jesús, pero si yo no agarro eso, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo yo lo aplico? ¿Qué me enseña eso a mí? Lo que estudié en un sentido no sirve para nada. Aunque usted quiera conocimiento, ese conocimiento no está bajando a su corazón. Entonces, tiene que preguntarse qué significa para mi vida y qué desea Dios que yo haga. Estas preguntas para mí son muy importantes que vienen ahora porque no todos los pasajes en la Biblia son iguales. Entonces, estas preguntas pueden ayudarle. Hay más, pero esto es muy sencillo. También tome en cuenta las siguientes preguntas, pues le ayudarán a sacar más provecho del pasaje. ¿Cuáles preguntas? Revise si en su historia, narración o carta o lo que usted leyó, evangelio, parábola, hay un mandato que obedecer. No todas las historias y relatos de la Biblia tienen mandatos, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, id y hacer discípulos a las naciones. Ahí hay un mandato. Vayan y hagan más discípulos, ¿verdad? Hay otros en los cuales hay un ejemplo. ¿Hay un ejemplo a seguir? Bueno, tal vez yo estoy leyendo Josué y me encuentro donde Dios le habla a Josué en el capítulo 1 y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que debo seguir? El ejemplo de Josué, de esfuerzo, de valentía. O leí la historia de David cuando enfrentó al gigante. ¿Qué ejemplo debo seguir? Bueno, valentía, que yo también puedo enfrentar problemas grandes, que se ven más fuertes que yo, pero en el nombre del Señor los puedo enfrentar. Bueno, ¿qué ejemplo voy a seguir? ¿Hay un pecado que evitar? Ojo con esto. Hay pasajes en la Biblia donde nos dice específicamente que tal cosa no le agradó a Dios. Y hay pasajes en la Biblia que muestra el ejemplo, pero no dice nada. Usted tiene que, por lógica, darse cuenta si eso fue bueno o fue malo. Entonces, eso tal vez es lo que usted debe evitar. La Biblia muestra el caso en Jueces de un hombre llamado Jefté.
¿verdad? Este hombre decide ofrecer a su hija en sacrificio. Le dice a Dios, Dios, si me das, bueno, hay distintas versiones sobre el tema sacrificio. Algunos creen que era como dejarla como una especie de monja, sacrificar su virginidad por algunos pasajes que habla ahí. Pero bueno, ese no es el punto. Él hace una oferta a Dios. Si tú me das victoria en la batalla, la primera persona que aparezca por esa puerta la voy a ofrecer a ti en holocausto. Es la palabra, holocausto. Entonces, una ofrenda quemada para ti. El texto no nos dice si eso fue bueno o fue malo. Usted cuando usted se analiza, bueno, primero yo no debo hacer ofrendas, promesas a Dios que no pueda cumplir. Segundo, si es un sacrificio físico, Dios no le agradan los sacrificios humanos. Yo más creo que era un voto de castidad. Pero, y si era un voto de castidad, ¿quién era él para decidir por la hija? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero el texto no nos dice, solo nos muestra el ejemplo. Cuando vemos en Génesis que Noé se embriagó, el texto no dice que Dios se puso bravo ni se molestó, pero por supuesto sabemos que la embriaguez es pecado porque lo dice en otros pasajes, ¿verdad? Y vemos las cosas que sucedieron después. Entonces, usted debe ver esa historia y analizar si eso fue un buen ejemplo o un mal ejemplo, y ahí aplicarlo para su vida. Si estamos hablando de Abraham, que tomó varias mujeres y todo, mal ejemplo. Si estamos hablando de David, que observó desde su balcón, por así decirlo, y vio a una mujer desnuda y la deseó y tuvo relaciones con ella, la invitó a su cama, etcétera, eso es pecado. Claro, y ahí sí más adelante se dice que David pecó de esa manera. Entonces, ese es el pecado que evitar. Hay una promesa para hacerla nuestra, sí. Hay pasajes que hay promesas que la podemos aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy leyendo el Salmo 23 y me encuentro Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo puedo apropiarme de esa promesa que si yo soy oveja del Señor, Él es mi pastor, Él cuida de mí, Él me protege, no me va a faltar nada de sus cuidados. No significa que voy a ser rico, pero Él va a estar pendiente de mí. Entonces, hay pasajes que uno debe buscar promesa. Aquí usted se puede guiar con estas 4 preguntas hacia su pasaje. Aquí le mandó a comprar el cuaderno, no lo había visto. Compre un cuaderno para usarlo en su tiempo devocional. Use el método del cuadro de arriba al estudiar, anotando sus pensamientos en su cuaderno. Bueno, usted lee su pasaje y tiene una oración de lo que aprendió. No significa que no pueda presentarle a Dios el día y todo, puede hacer eso, pero bueno, aprendí, Señor, esto en este pasaje, ayúdame a ser como David o a no ser como Abraham en esta situación, ayúdame a confiar en ti, y ahí yo oro de acuerdo al pasaje, de acuerdo a lo que aprendí de ese pasaje. ¿Verdad? Y puedo orar por peticiones si me queda tiempo, si tengo mucho tiempo, aparte bastante tiempo, puedo hacer otro tipo de oraciones ahí, pero esto es el devocional que une la Biblia con la oración. Ok, y es parte muy importante de nuestro tiempo espiritual, por así decirlo. Ok, quisiera saber si alguno se aprendió el pasaje de la semana pasada. ¿Alguien se lo sabe? Si alguien se lo sabe, ahí me avisa. El pasaje recuerde que era, por nada estéis afanosos. Ah, sí. Ese pasó. Sí se lo sabe. Por eso yo le estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Ah, perdón. Ok. Dice, por nada estéis afanosos, no sean vuestras peticiones presentadas, Conocidas. presentadas delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ajá. ¿Qué me olvidó? Por nada estéis afanosos, pues sean vuestras peticiones con toda oración y ruego, sean vuestras peticiones presentadas delante del Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y la paz? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ok. Ahí le faltan algunas cositas, pero va bien.
Hay que repasarlo más, nada más, pero ahí está bien, hermano. Ahí va. Filipenses 4, 6 al 7, ¿verdad? Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6. Listo. Entonces, el que tienen que aprenderse para la próxima es este. Es un pasaje muy importante. Cuando uno era recién convertido, lo hacían, bueno, en mi tiempo lo hacían aprenderse esto de memoria. Y aquí aparece este pasaje. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Josué 1:8. Fue una promesa de Dios a Josué, sucesor de Moisés. ¿Ok? Aquí también los manda a leerse el apéndice 4, que contiene un resumen de cómo tener su tiempo devocional. Ahí hay una guía, creo que es la misma guía que encontramos aquí. Puede recortar la hoja, pegarla en su Biblia y le va a servir como guía para ayudarle a sacar provecho de su cita con Dios. ¿Okay? Pastor, usted sabe que a mí me pasa mucho. Sí, dígame. Pastor, usted sabe que a mí me pasa mucho que a mí me gusta estudiar versículos. Sí. No, estudiar los versículos. Yo lo aprendo, pero no me sé las citas. Entonces Sí. ahí es donde yo, no, como casi no me puedo aprender las citas. Sí, sí. Bueno, hay que trabajar en eso. Entiendo. Yo las escribo y las pego en la nevera o las pego en el closet, donde sea. Yo estoy estudiando todo el tiempo las citas. Y gracias al Señor, sí, he aprendido, pero los versículos, pero las citas no. Bueno, hay que trabajar ahí. Me ha costado. Sí, Sí. Luego de terminar un discipulado como este, puede ser que al pasar el tiempo uno también se le vaya olvidando los versículos. Cada cierto tiempo es bueno repasarlos, ¿verdad? En mi caso, yo los repaso siempre cuando estoy haciendo discipulados. Me ayuda a tenerlos frescos de tanto repetirlos o de ver si las personas lo dijeron bien. Entonces eso ayuda bastante. Bueno. Sí, a mí casi no se me olvidan porque yo en oración oro con los versículos. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, esto sería todo por hoy. Vamos a buen ritmo. Así que si por alguna razón alguno de ustedes en algún momento no se puede conectar, recuerden que estamos grabando y pueden revisar posteriormente este video, ¿verdad? Pueden tenerlo, revisarlo, hacer su trabajo y compararlo, pues. Esta es la idea. Entonces, seguiríamos para la próxima semana, si Dios así lo permite, con el próximo. Hay una página más que aunque es de conocimiento, vamos a leer antes de terminar. Casi se me pasa. Otras cosas que se pueden hacer en este tiempo, pues, bueno, ore refiriéndose al pasaje bíblico estudiado, ¿verdad? Responda a Dios comentándole su reacción al pasaje. Ya les había dicho sobre eso. Otras cosas que debemos hacer en la oración, ya lo hemos hablado anteriormente. Confesión, al darse cuenta de toda impureza en su vida, hay que confesarlo. Adorar a Dios por lo que Él es. Los salmos pueden ayudarle a enriquecer su alabanza. Dice que también ore por las peticiones de su lista de oración y acción de gracias por lo que Dios le ha dado. Aquí le está dando como una guía de cómo hacer el tiempo devocional. Entonces aquí lo mandan a orar primero, luego a cantar. Usted puede hacerlo de distintas maneras, pero esta es una idea. La música levanta su espíritu y ayuda a crear un ambiente de adoración. Cante o escuche coros e himnos o cantos regularmente, no solo en su devocional, sino durante todo el día. Efesios 5:19. Si lo prefiere, puede silbarlo o taradear los coros. Esto también ayuda, la música, a uno inspirarse más en la oración. Hay gente que acostumbra a poner música de fondo, música cristiana de fondo, suave, tal vez para orar. Eso también es algo
algo bastante positivo y correcto. Poner en práctica lo que ha aprendido. Santiago 1:22 nos advierte de ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Leer la Biblia sin aplicarlo a su vida es como ver su cara en un espejo y salir sin limpiarse las manchas que el espejo le muestra. No tendrá sentido leer la Biblia si no está dispuesto a someterse a lo que dice. Y meditar y memorizar. Copie un versículo del pasaje leído en una tarjeta o papel o libreta para poder meditar en él durante el día. Procure memorizarlo. De esta manera, Dios le ayudará a resistir al pecado. Y le recomiendo que lea lo que está aquí mismo, esas sugerencias, más sugerencias prácticas en la mano izquierda, ¿verdad? Esta parte, voy a subrayar, que le da sugerencia para tomar ese tiempo para Dios, para darle prioridad, para leer el capítulo, marcar en la Biblia, poner los versículos en sus propias palabras para poder entenderlos, ¿verdad? Y si le cuesta concentrarse, orar o leer en voz alta. Utilizar el cuaderno según el punto 7 también. Son recomendaciones para este tiempo devocional. Y repaso sencillo, bueno, hay que preparar el corazón, autoexaminando, confesando el pecado, pidiendo entendimiento, estudiar la Biblia, y ahí están las preguntas de lo que vamos estudiando, cantar, ¿verdad? La forma en que se debe realizar o se puede hacer, orar, confesando el pecado, alabándole, pidiendo a Dios por la lista de peticiones, dándole gracias. Y también aquí arriba nos dice cantar, como hablamos, o usar música, aplicar lo aprendido, que es lo más importante, y meditar y memorizar aquel versículo. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Adelante, ya estamos en la recta final, que podamos nosotros realmente seguir avanzando en este devocional.